Hola, mi nombre es Rafael Miguel Vázquez Zambrano y voy a realizar el siguiente video encaminado hacia la asignatura de Metodología de las Ciencias Sociales. En este mismo vamos a plantear el primer tema, que es la investigación científica, el cual es una indicación, averiguar, analizar, determinar las fuentes de información con la finalidad de generar un conocimiento. Vamos a saber también que la fuente de información es un carácter que consiste en todas aquellas que tienen como propósito o objeto transmitir una rama del conocimiento en donde quiera que se encuentre. Tenemos las fuentes de carácter bibliográfico, tenemos las hemerografías, que son todas las revistas, periódicos, tenemos todas las páginas de internet, sobre todo tenemos eh, electrónica o digital, que ya son los links, son las páginas de internet, sobre todo las fuentes legislativas, donde se encuentran todos los artículos en cuestiones de instituciones públicas o privadas. Ya, por ejemplo, se encuentra la Constitución Política de los Estados Mexicanos, o un código penal entre ley sustantiva o ley adjetiva. Las fuentes de carácter jurisprudencial son casos importantes que determinan las instituciones públicas o privadas, cuya función es la de erradicar y hacer comentarios respecto a un asunto en particular. Por ejemplo, establecemos un parámetro de estudio en el INE. Entre ellos también tenemos las características de la investigación científica. La investigación científica se va a dividir en un sentido formal, en el que consiste las etapas en que se debe reunir un trabajo de investigación: selección, delimitación, justificación, objetivos de la investigación, objeto general, objetos particulares, objetivos específicos, planteamiento del problema. Y sobre todo, pues es la principal función. En el marco teórico se ven involucrados como teorías, casos, marcos, sobre todo conceptos preliminares. El sentido material, por el otro lado, consiste en el propósito que realiza respecto a un trabajo de investigación. Por ejemplo, abarcar un tema de factor en el problema de la comunidad. Ante ello ya existe una principal visión del mismo. Eh, los cuestionamientos a los que responde la investigación científica es que consisten en efectos, los cuales son las problemáticas que se presentan en el contexto cultural. Encontramos aquí problemáticas económicas, sociales, culturales, sobre todo jurídicas, en el cual nosotros vamos a aplicar todo aquello. Y las formulaciones de preguntas en un carácter científico va a ser el dónde, por qué, cómo y con qué razón o circunstancia. Es lo mismo que se divide la rama del derecho, que ella tiene que implementar diferentes cuestionamientos para llegar a una solución. Las técnicas que se realizan para la investigación directas son documentales, bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, digitales, legislativas o jurisprudenciales. En todos ellos vamos a encontrar un ramo de campo de estudio, en el cual va a ser la búsqueda de la verdad. Las funciones que tiene la investigación científica, pues vamos a englobarlo en el ramo social. El ramo social principal va a ser de primer carácter de ciencias sociales y humanidades. El siguiente va a ser de ciencias exactas, el de ciencias bioquímicas y los otros de biomédicas. Ante esas cuatro ramas existe todo un concepto que se llama Sistema Nacional de Investigadores, en el cual la importancia de la investigación científica dentro de los métodos y técnicas de investigación, ya que es muy importante ante ello realizar todo este mismo. El cumplimiento adecuado para la investigación es la portada, índice, dedicatoria, agradecimientos, introducción, márgenes, sangrías, interlineado y tamaño de fuente. Todo este cotejo es reglamentado de manera internacional para la realización de un trabajo adecuado en carácter o estilo APA. Encontramos diferentes estilos, pero este es un principal. Está el sistema Harvard, está el sistema de Chicago y de Vancouver. Y de, pues, de lenguas modernas, ¿no? Aquí vamos a hallar vamos a definir la ciencia. La ciencia consiste en el conjunto de saberes humanos que son verificables, cuantificables mediante el estudio de un método particular de todos aquellos proporcionados por la epistemología y cuya finalidad radica en la búsqueda de la verdad. Es decir, que el sentido formal son los conjuntos de conocimientos que son verificables y sobre todo el material, que es el estudio de la ciencia que se da a partir de los métodos establecidos. ¿A qué referimos con esto? Que la ciencia se va a estudiar en carácter aplicable y sobre todo en un conocimiento que es verificable. Y encontramos aquí muchas realidades que tenemos que meter. Eh, las características de la ciencia puede ser legal, abierta, predictiva, y pues en esto pues el ejemplo de legal es el Sistema Nacional de Investigadores. El ejemplo de abierta pues son diferentes circunstancias que se pueden suscitar.
El ejemplo predictiva pues son los tratamientos con enfermedades o de diferentes cuestiones. Existen los diferentes métodos de investigación, el cual entre ellos también es la especializada, comunicable, metódica. Entre ellas también está la analítica, trascendental. Todo esto lo vamos a englobar en un futuro que vamos a manejar para la realización de alguna investigación específica. Porque si vamos a hablar de metódica o en cuestión de legal tenemos que abarcar ciertos temas jurídicos y sobre todo la realización de ellos. Encontramos también útil, que consiste en tener la finalidad de la búsqueda de la verdad, y la fáctica, la ciencia que se comprueba. Obviamente las ciencias se van a clasificar en doctrinal, práctica y formales o exactas. Ante ello pues son las ciencias naturales materiales, ciencias ocultas, ciencias humanas, ciencias naturales y ciencias sociales, que es el campo donde entra administración de empresas, derecho, nuestra carrera, economía, sociología o politología. Los tipos de investigación científica pues es pura o básica, que consiste en la finalidad de contribuir en el bagaje cultural. La siguiente es la aplicada, que consiste en tener una problemática en particular y brindar una solución que se regule. La documental, aquella que a través de fuentes de información se clasifica y se puede investigar. De campo, realización de un estudio en toda una comunidad determinada o un área determinada. Institucional, pues el Sistema Nacional de Investigadores. En la investigación espontánea también consiste en realizar esquemas de trabajo. Para todo este tema que hemos abarcado se necesita una metodología de trabajo en la cual se va a realizar conforme a lo que se aprenda en esta carrera. Las posturas del conocimiento pues son el racionalismo y el empirismo. El empirismo lo vamos a conocer como aquella acción que todo ser humano va desarrollando dentro del mismo. El racionalismo consiste en que los conocimientos se obtienen a partir de la investigación científica y son técnicas documentales o de campo. Ante ello pues vamos a manejar las teorías de la naturaleza del conocimiento, que son absolutas y relativas. Las absolutas conocen como el sujeto conocente en la parte media del conocimiento, dado que se trata del transmisor de los conocimientos generando por su experiencia. Las relativas, en su cambio, son objetos de conocimiento del receptor para cada uno de los sentidos, en el cual es generar el conocimiento y depende mucho de la forma que se aprenda. Estas mismas pues, son estudios realizados por los especialistas respecto al aprendizaje generado entre los tres elementos del conocimiento. Cabe destacar que pues aquí tenemos los obstáculos intrapersonales dentro de cualquier sociedad va a existir un problema. El primero pues es el especialismo, en el cual todos los investigadores tienen un área de conocimiento, pero no se puede dedicar a un tema en particular porque no lo permite su especialización. El etnocentrismo consiste en que el investigador no permite ningún tipo de réplica a sus conocimientos, sobre todo en el área de justificación donde desea poseer la verdad absoluta. La subjetividad consiste en que el investigador se deja llevar por motivaciones personales o sentimentales en la cual no puede llevar a cabo ese mismo. Estos son unos claros ejemplos de manera resumida que tenemos que manejar. Entre el segundo parcial que hemos abarcado pues son las funciones del vicepresidente, las cuales pues en un sistema nacional es elaborar un proyecto, fungir como representante administrativo y supervisar. Entre ellos se levantan diferentes específicas ramas en el cual vamos a realizar el método extraordinario consiste en aquellos que no se encuentran candelarizados o se discuten fuera de término. Las especiales que dan por un caso fortuito o de fuerza mayor considerando como una emergencia que debe ser discutida en ese momento. Todo esto se lleva a cabo. Todas estas son acciones del vicepresidente. Estas son las acciones que se deben de llevar a cabo. Cabe ello, vamos a conocer que los principios de la investigación científica pues es el razonamiento lógico y sobre todo que todo trabajo de investigación debe constar de dos fases. La fase 1 que es la exposición del tema, la fase 2 que es marco metodológico, actividades metodológicas. Ellos son muchos de los principales axiomas o principales importancias que se debe dar en este mismo. Aquí vamos a investigar diferentes observamientos jurídicos en los cuales vamos a estudiar todo el fenómeno jurídico.
podemos abarcar un poquito más del tema, pero es un poquito más pesado, tal vez un poquito extenso de acuerdo a las clases, pero por mi parte yo creo que sería una manera introductoria de, de todo lo que fue nuestro pequeño parcial. Le agradezco mucho de antemano, un abrazo, muchas gracias.